Pues estamos nuevamente con mucha alegría compartiendo con ustedes este tema interesantísimo de la Virgen de Guadalupe, icono del catolicismo en México. Y nos habíamos quedado hace 15 días abordando el ámbito de la antropología cultural. La antropología cultural es muy importante para comprender el fenómeno guadalupano, porque el fenómeno guadalupano es un fenómeno que abarca muchas dimensiones de nuestra mexicanidad y de nuestra catolicidad, yo diría, en todo el mundo, ya que su imagen, su presencia está presente, valga la redundancia, en varios lugares que nos parecería donde pudiéramos imaginar que no está presente, pero sí lo está, tanto de Europa como de Estados Unidos. eh, yo tengo dos hermanos que viven ya desde hace muchos años en Chicago, Illinois, y se estaba construyendo hace como 14 años que fui por última vez allá, una basílica dedicada a la Virgen de Guadalupe, precisamente en esa gran urbe de Chicago, ¿no? Ya no sé cómo siga ese proyecto. Pero sí fui a ver ese parque muy bonito donde se estaba construyendo esa basílica. Entonces, por eso ahí es simplemente un ejemplo de lo que les estoy comentando, de una presencia, de la presencia de María Santísima en varias partes del, del mundo y cómo ella es un icono del catolicismo eh, y también de la fe de la iglesia, ¿no? La oración con la que hoy quiero iniciar, dedicada a la Virgen de Guadalupe, pero que ya había, bueno, que ya habíamos hecho, pero quiero retomarla, es esta: María, manantial de paz, sé tú la fuente de nuestro consuelo, modelo de valentía, haz que sigamos tu ejemplo, modelo de discípula que asume los riesgos, sé tú nuestra inspiración, modelo de perseverancia, danos tu fortaleza. María, nuestra buena madre, llévanos a Jesús. Mujer llena de piedad, enséñanos a ser misericordiosos. Mujer llena de fe, ayúdanos a creer. Mujer de clara visión, abre nuestros ojos. Consoladora de los afligidos, danos un corazón compasivo. Causa de nuestra alegría, condúcenos a la vida. Signo de contradicción, socórrenos en la incertidumbre. Y así continúa. Compañera de peregrinación, ven siempre a nuestro lado. Compañera de peregrinación. Eso es María Santísima. María de Guadalupe es una compañera que va a nuestro lado en nuestra peregrinación hacia el cielo. Los 15 postulados con los que que estaba yo agotando hace 15 días y que hoy retomo, en torno a la Virgen de Guadalupe, si se acuerdan, decíamos que en el postulado número uno, ella es el metaicono, o sea, un icono que va más allá de eso, de un icono, que es un metaicono pluricultural, no solamente que representa una cultura, sino representa varias culturas en sí misma. También decíamos que ella es modelo de evangelización perfectamente inculturada. Esto en lo que insistió mucho el Papa San Juan Pablo II, ¿no? En su nueva evangelización. Un tercer postulado tenía que ver con el hecho de que ella es aquel ser celestial que procede de la región de la luz. Es decir, ¿y quién es la luz? Pues es Dios mismo. Cristo en Juan 8:12 dice: Yo soy la luz del mundo y el que me siga no caminará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Estos elementos tienen que ver, por supuesto, con la cultura náhuatl, de la luz, el fuego, el águila, pero también tienen que ver de alguna manera con nuestra fe cristiana, porque recuerden que Jesús se compara con la luz y también va a decirle a sus discípulos en Mateo 5: ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una lámpara
un quinqué. Cuando yo era niño en mi pueblo existían los famosos quinqués, que eran lámparas alimentadas con petróleo. Y pues a falta de luz eléctrica, con eso no, se alimentaban, con eso se iluminaba por la noche en los hogares, ¿no? Eh, y recuerden que también el fuego tiene que ver con Dios. Cuando dice Jesús, ¿cuánto desearía que estuviera ya encendido el fuego, ¿no? He venido a traer fuego a la tierra. No piensen que he venido a traer la paz, sino la división, porque algunos van a seguirme y otros no, van a rechazarme, ¿no? Y luego el águila, pues recuerden, tiene que ver es el simbolismo de San Juan, del cuarto evangelio, el evangelio de San Juan. Entonces, también tiene mucho de nuestra fe cristiana, estos tres elementos antropológicos de la cultura náhuatl. El postulado número 4 nos hablaba de la importancia del cuidado de la tierra, de la cercanía para con los seres humanos. La Virgen de Guadalupe habla de términos como Ipalnemoguani, Teoyotl, In Santa María. Acuérdense que habíamos visto la propuesta de Fray Toribio de Benavente, que hablaba de María como ¿no? Como no solamente Tlatotzin, sino Diotlatotsin, o sea, Madre de Dios, ¿no? Luego, Teyocoyani, el creador de las personas. Y luego otro término importante del Nicamopoagua es la palabra Tloquenahuaque, es decir, el dueño de la cercanía y de la inmediación. Y el Tloquenahuaque va a tener que ver con et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Decimos en la traducción de la Biblia al latín por parte de San Jerónimo, o sea, verbum caro factum est, y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, et habitavit in nobis. Es decir, el misterio de la encarnación. Y Dios se presenta a través del Nicamopoagua como el Tloquenahuaque. O sea, un Dios cercano, un Dios inmediato, un Dios que se deja tocar, que se deja eh, interpelar o que se deja abordar por parte nuestra. Él es el Ilhuicagua, es decir, el dueño del cielo, y Él es el Tlaltipacue, es decir, el dueño de la tierra. Recuerden aquí el Génesis, capítulos 1 al 2, que nos habla de la creación. Por lo tanto, María de Guadalupe es presentada como madre del Creador y no solamente como madre del Hijo, sino como madre del Creador. Esto ya lo había abordado el Concilio de Éfeso. Anoten la fecha, año 431 después de Cristo. Concilio de Éfeso, en donde el gran teólogo, el gran paladín de la defensa de María como Madre de Dios va a ser San Atanasio de Alejandría. San Atanasio de Alejandría, año 431 después de Cristo, primera mitad del siglo V, porque había pues un teólogo, por cierto, pues gran teólogo, lástima que empezó a negar que María fuera madre de Dios, que fue Nestorio, patriarca de Constantinopla. Él hablaba de que María era madre de la humanidad de Cristo, de la parte humana de Jesús, pero no madre de Dios. Y en cambio San Atanasio va a defender la maternidad divina de María, que es uno de los cuatro dogmas de la Iglesia, ¿no? Que es Dios, María, Madre de Dios, la virginidad perpetua de María, después la Inmaculada Concepción del año 1854 y por último la Asunción de María a los cielos del año 1950, ya en tiempos del Papa Pío XII. Estamos pues ante
una profundización del misterio mariológico. María de Guadalupe presenta en el postulado número 5, representa una antropología centrípeta. Que en física los objetos o la materia centrífuga, ¿cuál es? Es aquella materia que sale disparada hacia afuera, centrífuga. En cambio, ¿qué sería un ejemplo en física, en astronomía, por ejemplo, de un objeto centrípeto? Pues los agujeros negros. Los agujeros negros que todo absorben lo que pasa cerca de ellos, ¿no? Como puede ser restos de meteoritos. Y entonces a eso se le llama fuerza centrípeta. Y en antropología esta palabra hace referencia a cómo un pueblo o una civilización absorbe de otras civilizaciones. Entonces, cuando se nos está hablando aquí que María de Guadalupe tiene una fuerza o tiene una antropología centrípeta, es porque absorbe, y eso lo vemos todos los días, yo no vivo cerca de la Basílica de Guadalupe, pero cuando voy, por supuesto que me quedo contemplando cómo la presencia, la llegada de grupos pues de peregrinos es constante, no solamente cuando se está acercando la festividad del 12 de diciembre, sino durante todo el año están llegando peregrinos. Hace unos días, por ejemplo, fue la peregrinación de la diócesis, de una diócesis de Hidalgo, ¿no? En donde fueron los padres y los laicos a hacer su visita a la Santísima Virgen de Guadalupe allá en la basílica, ¿no? Eh, no recuerdo ahorita el nombre de la diócesis, yo estaba por ahí cuando diócesis de Huejutla, una pequeña, ya recordé, una pequeña diócesis de Hidalgo de poco más de 30 parroquias, ¿no? La diócesis de Huejutla. Entonces, constantemente están llegando pues grupos de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Y a eso me refiero no solamente yo, sino otros autores y autoras, que la suya es una antropología centrípeta y es una antropología fuertemente religiosa, con una carga eminentemente religiosa, perdón, y con una fuerza plurisimbólica. Hay un simbolismo permanente pues en María Santísima y también hay teológicamente María de Guadalupe es una figura poliédrica, es decir, tiene varios lados, varias dimensiones que se pueden abordar. Ella pues es punto de encuentro de los pueblos católicos de América con sus 64,000 peregrinos diarios y sus 20 millones de peregrinos que la visitan cada año. Estamos hablando de que el número es bastante elevado, ¿no? María de Guadalupe, postulado número 6. María de Guadalupe representa una antropología del consuelo, una antropología de la esperanza en un mundo de frágiles esperanzas. Entre el año 2020 y 2021 vivimos lo de la pandemia terrible, ¿no? Que llevó a muchos hermanos nuestros a fallecer, a otros a quedar convalecientes. Y ahora estamos enfrentando con el país vecino, ¿verdad? Pues problemas de la extradición de migrantes constantemente con la nueva administración en aquel país vecino. Por eso, el padre Pedro Laín Entralgo, un gran antropólogo español, llegó a escribir una obra interesante allá en la década de los 60 que se llamó Antropología de la Esperanza, de Pedro Laín Entralgo, un gran filósofo y teólogo, eh, una obrita, un librito que sigue siendo muy actual. Eso es María, ella representa una antropología de la esperanza, ella representa una antropología eh,
que nos propina de mucha esperanza, de mucho consuelo. Hay muchos autores y autoras que siguen manejando este tema de la antropología de la esperanza, por supuesto, ¿no? Uno más reciente que se llama José María Clavel, un sacerdote jesuita que realiza su ministerio en Japón, en la Universidad de Tokio, en Japón, quien viene escribiendo mucho acerca también de este tema, de la antropología de la esperanza. Es una de las tantas formas de cómo interpretar al ser humano hoy día, ya sea a nivel filosófico o a nivel teológico. Postulado número 7, el evento guadalupano. El evento guadalupano contiene una antropología, pero también una sensibilidad y una espiritualidad eminentemente indígenas. Su antropología, su sensibilidad, su espiritualidad van en esa línea en la cultura, desde la cultura indígena. Una cultura que es muy rica, es ancestral. Es cierto que tiene muchas cosas que hay que purificar. Hay cosas que no están bien dentro de la cultura indígena, como por ejemplo en algunos pueblos de mi estado, que es Oaxaca, eh, pues donde todavía se siguen vendiendo a las adolescentes para que son vendidas para que sean casadas a la fuerza, ¿no? Con señores que ellas ni siquiera conocen. Entonces hay cosas que no están bien, pero que todavía deben purificarse, pero bueno, ahí está un poquito el proceso pues de educación, de alfabetización y sobre todo de evangelización por parte de la iglesia, ¿no? Por parte nuestra. Entonces, este es el séptimo postulado. El octavo postulado es que María de Guadalupe defiende una antropología del arte, de la mística, de la música, de la poesía, una antropología de la danza. En la Universidad Pontificia de Salamanca, que es una de las universidades más antiguas, fue una de las primeras, de hecho, que se fundaron en la Edad Media, hay un grupo de filósofos y de teólogos que escribió una obra hace poco, es reciente esta obrita, muy interesante que les pongo aquí la portada de este libro que se llama Antropología, Mística y Arte, en donde leí un par de artículos y ahora los relaciono con María de Guadalupe, es decir, cómo la música y el arte respiran una antropología muy específica. Y en el caso de María de Guadalupe, igual, hay música en su imagen. Voy a terminar mi ponencia de esta noche precisamente con el fragmento del video de un gran expositor, de un gran guadalupanista de origen yucateco que nos va a motivar mucho en esta línea, ¿no? Para descubrir cómo en la imagen de María también hay música. Y ella pues es generadora de música, ella es generadora o vive una mística, ella también manifiesta una poesía y vaya que alguien que siempre ha estado junto a Dios, dígame si no va a ser un poeta. Los grandes místicos, o al menos muchos de los grandes místicos también han sido grandes poetas, como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Jesús, como Fray Luis de León, entre otros, ¿no? Entonces, o más cercano a nosotros, como Thomas Merton, ¿no? Entre otros grandes místicos y poetas por su cercanía al misterio de Dios, ¿no? Número 9. El evento guadalupano aboga por una antropología de la ternura. Ternura hoy día tan ridiculizada y discriminada. O sea, vivimos una sociedad cada vez más violenta, una sociedad en la que se, se ridiculizan las muestras de ternura. Eh,
Yo creo que en el ambiente donde ustedes viven es muy similar a donde yo vivo, en donde a veces se le tiene más ternura a una mascota, a un perrito, que a un niño, que a una niña. Eh, Vivimos en una sociedad de adultos que olvidaron ser niños. No es que todos lo hayan olvidado, pero muchos así lo manifiestan, que han olvidado ser niños. Entonces ya no se vive esa ternura. Y recuerden que acabamos de ver el diálogo mm, saturado de mucha ternura entre la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego. Juan Dieguito, mi niño, el más pequeño de mi corazón, y San Juan Diego a su vez, ¿no? Mi niña, niña mía, así le llama a María Santísima, San Juan Diego. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque el lenguaje o el diálogo que incluye diminutivos es propio de la cultura indígena. Como yo les explicaba hace 15 días, yo vengo gracias a Dios, de una tradición cultural, es decir, la zona mixteca de Guajuapan de León, Oaxaca, en donde los diminutivos todavía se siguen utilizando. Abuelita, abuelito, papito, mamita, ¿no? Cuando uno ya es adulto, como que a veces te da pena decirle así a tu papá o a tu mamá, pero aún así hay adultos con todo y esposa e hijos que le siguen llamando en diminutivo a su madre, a su padre, ¿no? ¿Por qué? Porque eso forma parte de una cultura. Número 10. Postulado número 10 de la antropología guadalupana. En esto estamos para quienes que acaban de unirse al aula. El evento guadalupano está a favor de una antropología cósmica, mejor conocida como cosmoantropología. Cosmoantropología. Un autor, aunque no de habla italiana, no de habla italiana, sino de habla portuguesa, escribió hace poco publicó hace poco su tesis doctoral en Italia, en Roma, que se llamó La redención del hombre y la realización del cosmos, una tesis doctoral de antropología teológica. Y existe una traducción al italiano de su obra, al español al parecer no se ha realizado, pero esto me ha inspirado, junto con otros muchos autores más, como Raymond Panikkar, sacerdote hindú, como el mismo padre Teilhard de Chardin, sacerdote francés, jesuita francés del siglo XX, cuando hablaron del Cristo cósmico, de la misa cósmica, de la presencia de un Dios cósmico, de un Dios pues que se manifiesta a través del cosmos para nuestra salvación. Y el evento guadalupano está a favor de esta antropología cósmica, es decir, la importancia de no mirar el cosmos como algo que podemos explotar para nuestro beneficio, sino como nuestra casa común, como lo ha explicado el Papa Francisco en sus dos documentos, la Laudato Si y Querida Amazonia, que es una exhortación que se escribe después de haberse tenido un sínodo de obispos. Y hubo un sínodo en Roma sobre el Amazonas, el pulmón más grande de nuestro planeta. Y posterior a ese sínodo, pues el Papa escribió una carta o una exhortación que se llamó así, Querida Amazonia, en donde el Papa insiste una y otra vez en que solo tenemos una casa, que es el planeta, y que debemos cuidarla. Y María de Guadalupe, en toda su estética, en toda la estética de su imagen, de su ayate, de su túnica, en toda
todo conjunto de palabras que ella utiliza en la referencia que hace al agua, al sol, a las estrellas, en la referencia que hace a las flores de Castilla. Recuerden que a San Juan Diego lo manda a la cumbre del Tepeyac a cortar estas flores de Castilla para el obispo, tata obispo, Fray Juan de Zumárraga, para que le llevara como signo de su presencia y de lo que ella estaba pidiendo, ¿no? Entonces, esta cosmoantropología es una manera más actual de hablar del tema del tema del ser humano. ¿Por qué? Porque antes al ser humano se le separaba del cosmos y se le presentaba como alguien superior al cosmos, al planeta, pues, al medio ambiente y que podía disponer del medio ambiente, que podía explotarlo a su manera, porque al fin y al cabo, según el Génesis, había sido creado para, pues, para someter la tierra. Este verbo se malinterpretó, es el verbo someter como explotar. Explotar la tierra y no, era cuidar, más bien la palabra hebrea tiene que ver más con el concepto de cuidar la tierra, de hacerla prosperar, ¿no? Este mismo autor o esta misma obra, la Redenzione dell'uomo, la realizzazione del cosmo, dice en una de sus páginas algo muy bonito. L'agire creante di Dio è al tempo stesso un agire liberante. Il creare di Dio, in ultima analisi, si identifica con l'amare e a questo atto creativo divino partecipa l'uomo nei suoi atti liberi e liberanti attraverso cui collabora unendosi all'amore volativo e universale di Dio, che non solo ha creato, ma che continuamente crea perché appunto continuamente ama. Esta última parte es muy bonita, queridos hermanos y hermanas, que Dios continuamente crea porque continuamente ama o porque está continuamente amando, por eso está creando. Por eso la creación hoy día ya no se entiende como algo estático que sucedió al principio del universo, sino como algo creciente, algo que está increciendo, como dicen los músicos. O sea, está creciendo, está aumentando. Recuerden que el amor de Dios es un amor progresivo, un amor que va en aumento constante. Por eso es que Santa Teresa de Jesús, eh, cada vez cuando ella iba profundizando más en su amor a Dios, decía, Señor, pues por eso tienes tan pocos amigos, porque a los pocos que tienes, ¿no? Los tratas, duramente, ¿no? Les exiges mucho, entonces por eso tienes tan pocos amigos. Es interesante esto que va a escribir la santa, ¿no? Esto tiene que ver pues con María Santísima de Guadalupe, ¿no? Postulado número 11: la antropología que surge del misterio guadalupano es una antropología unitaria o íntegra en pro de la salvación humana. Recuerden que en la Biblia, queridos hermanos y hermanas, la antropología que se respira en la Sagrada Escritura es una antropología también integral, no. Para la Biblia, el ser humano no está dividido en cuerpo por un lado, alma por otra, por otro, espíritu por otro, emociones por otro, pensamiento no, o razón por otro lado, sino es un ser íntegro, un ser totalmente unido. Y en el caso de la antropología guadalupana sucede lo mismo, en el caso de la cultura indígena es lo mismo, ¿no? Todo está unido. Por eso uno de los grandes autores del siglo XX, como fue Claude Levi Strauss, él propuso una investigación antropológica en tres etapas, ¿no? Etnografía, que es descripción de una cultura; etnología, que es comparación entre culturas diversas; y por último, antropología, que es la síntesis de la etnografía y de la etnología. Eh,
Postulado número 12. La antropología de la Virgen de Guadalupe es una antropología profundamente femenina, una antropología que está a favor de la reivindicación femenina, de su igualdad, hacerle justicia a la mujer, de una reconciliación y promoción de ella misma. Esto no tiene nada que ver con el feminismo recalcitrante y violento que a veces vivimos en la Ciudad de México y en otras ciudades del planeta, en donde algunas cuantas mujeres eh, pues destruyen los monumentos, destruyen ¿no? Locales, etcétera, sino más bien con un sano feminismo que tiene que ver con la importancia que tiene el seguir reflexionando acerca de la igualdad entre hombres y mujeres, una igualdad que está en correspondencia íntima con su responsabilidad. Hay responsabilidades mutuas y muy exigentes, ¿no? Se está dando el fenómeno de que madres hoy día abandonen, por ejemplo, a sus niños muy pequeñitos o que les provoquen violencia, que sean más violentas que los padres para con sus hijos o literalmente que los abandonen para ir a buscar otra relación con otro o con otro hombre. Y esto antes pues no se veía, ¿no? O sea, sí se veía en muchos hombres, pero no en mujeres, en madres, lo cual ahora ya se ve mucho más. Postulado número 13. El evento guadalupano está a favor de una antropología de la escucha, una antropología centrante, activa, compasiva, sanadora y transformadora. Es importante que descubramos cómo María de Guadalupe es alguien que le pide a San Juan Diego que se construya una capillita. Ella se refiere así con esas palabras literales, ¿no? De una casita o una capillita en la cual yo pueda escucharlos a todos ustedes en sus quejas, pueda escucharlos, pueda atenderlos, pueda abrazarlos, pueda eh, manifestar mi compasión, mi consuelo, mi ayuda. Esos son los verbos que utiliza, ¿no? Quiere escuchar, quiere prestar atención, quiere acoger, quiere sanar, quiere interceder. En ningún momento ella pide una casita en donde se le dé solamente, se le dé culto. Es obvio que nosotros como católicos, nuestra identidad está en el culto, ¿no? Damos culto a Dios, a sus santos, empezando por María Santísima, pero ella no pide eso, porque esto lo quiero aclarar porque las iglesias protestantes, su interpretación que hacen del evento guadalupano es ese, precisamente. Ellos dicen, es que María les pidió a ustedes culto y eso es una idolatría. Ustedes están dándole culto a alguien que no deberían darle porque solamente el culto es para Dios. Ellos nunca van a entender lo que ustedes y yo sabemos de que el culto que se le rinde a Dios es el culto de la tría, ¿no? De la palabra griega latría, que es adoración. En cambio, a María, pues es de hiperdulía, dulos es siervo en griego y dulé, femenino, es sierva en griego. Entonces de ahí viene dulía, ¿no? Más allá de, hiperdulía, más allá de la veneración que le damos a los santos. Hiperdulía a María Santísima, o sea, una veneración especial. Y luego dulía solamente, ¿no? Veneración de dulía a los santos, a los santos y a las santas del santoral litúrgico, ¿no? Esto quisiera remarcarlo porque ella no expresamente no pide eso, no pide que para eso se le construya la casita, sino para que ella escuche, para que ella atienda, para que ella se solidarice, para que ella consuele, para que ella manifieste su poder sanador, que ese poder que Dios mismo le ha dado, por supuesto, ¿no? Porque
si ella sana, es más bien Dios el que nos sana a través de ella. Ella es copartícipe. Dios le está participando de su poder sanador. Cristo, su Hijo, le está participando de ese poder sanador, ¿no? Por eso, porque creen que tanto esta advocación de la Virgen de Guadalupe como cualquiera otra debe tener como centro a Cristo, como nos decía el padre Arturo, ¿no? Es decir, nuestra devoción a la Virgen María debe ser una vocación cristocéntrica. Él es el centro, ¿no? Cristo. Postulado número 14. María de Guadalupe nos quiere llevar a vivir una antropología centrada en Dios. Aquí está la reafirmación de lo que les acabo de señalar y de sostener. Su antropología es una antropología teológica y también teocéntrica. Cuando decimos teológica es porque es una reflexión sobre Dios, una reflexión científica sobre Dios. Y cuando decimos teocéntrica, ahí ya tiene que ver más con lo emotivo, con las convicciones. O sea, me centro en Dios porque para mí, porque yo estoy convencidísimo de que Él vale la pena, ¿no? Que yo me centre en Él, en Dios, porque Él le da sentido a mi vida. ¿Ok? Finalmente, la Virgen de Guadalupe está a favor de una antropología mística y contemplativa, la contemplación de lo que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia, en la vida de la iglesia, de la sociedad humana y del planeta. Entonces, en ese sentido, esta contemplación de de Guadalupe debe pasar por el sendero de la contemplación. En María de Guadalupe estamos llamados a ser contemplativos y contemplativas hasta los huesos, como decía en una ocasión un padre dedicado a la evangelización de los indígenas de una montaña de Oaxaca que era la cultura triqui, los hermanos triquis, y entonces este padre Ángel, que aprendí mucho de él, decía eso, ¿no? Es decir, ser compasivos, ser contemplativos hasta los huesos, hasta la médula de los huesos, en esa realidad en la que Dios nos ha puesto para evangelizar. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, algún comentario, si no, continúo con ya uno de los últimos abordajes que tiene que ver con los 7 senderos de espiritualidad que brotan del evento guadalupano. Pero antes de ello me gustaría pues darle la palabra a alguien de ustedes que quisiera libremente preguntar o exponer alguna reflexión o algún comentario, queridos hermanos. Bueno, yo quiero comentar algo. Soy Sí, adelante, hermana María. soy Mari. No sé si ven mi nombre. Sí, claro. Este, pues a mí me llama la atención esta parte del fenómeno guadalupano, ¿no? De nuestra fe guadalupana. ¿Cómo está relacionada con esta parte también del cuidado con con la casa común, ¿no? Entonces yo veía y me confrontaba y analizaba, digo, ahorita cómo es nuestro compromiso también formar en el cuidado de la casa común, porque a veces es como contradictorio nuestra fe con el cuidado de nuestra casa. Lo digo en concreto, por ejemplo, ¿no? Los millones de peregrinos que vienen a la Basílica de Guadalupe, pero también así los millones de basuras que dejan en las calles, ¿no? Entonces, qué tanto hace falta precisamente este despertar conciencias hacia el ambiente que en algún momento, eh, cuando ya no aguante, pues va a cobrar, ¿no? Va a buscar su lugar y nos va a afectar a todos, ¿no? Creyentes y no creyentes. Entonces sí me conflictúa un poquito esta parte de toda y a lo mejor la creencia y la fe es una de las manifestaciones pues más grandes, vemos a nivel Latinoamérica, ¿no? Pero ya también yéndonos también a nuestras festividades patronales también, como todo lo que ocasiona en esta parte, le digo,
pues de contaminación. Yo creo que también hace falta como esta parte precisamente de profundizar, ¿no? El sentido, ¿no? Eh, como esta invitación y realmente vivir con compromiso esta parte. Y y también me llamó la atención esta parte de que está invitado algo así a la ternura, ¿no? De que la fe en la Virgen de Guadalupe llamado yo lo entiendo así o lo traduzco así, como promover esta cultura de fe ante esta realidad de inhumanización que estamos viviendo, ¿no? Me comentaba apenas un amigo cómo dicen, pues tengo amigos y tengo conocidos que se ponen a hablar de política con el ¿qué? ¿Chat GPT? Ajá, el chat GPT Ajá, o chat ajá, GPT, sí. sí. Entonces, veía en el Instagram un meme, ¿no? Donde dice yo y mi sesión psicológica con el chat ¿no? de GPT, ¿no? Entonces, todo ahorita que está de moda, o lo más nuevo, pues la inteligencia artificial. Y de qué manera nos esclaviza más a la tecnología y perdemos sensibilidad hacia quien tenemos a nuestro lado. Hablando en este sentido de familia, desde nuestros padres, nuestros hermanos, desde también la desensibilización a las realidades sociales, ¿no? Este, mm, y nos lleva a alejarnos o a buscar un poquito más, nos promueve más como al individualismo, a buscar solo, no lo digo a lo mejor, no de todos, pero que a la mayoría de la población, pues es que es un reto actual, ¿no? Que nos lleva como a hacerle frente a lo mejor en cosas pequeñas de nuestra vida cotidiana y de nuestra fe católica. Hermana María Castelar, le agradezco. Su participación es muy iluminadora y muy desafiante. Tocó usted varios temas que pues sería muy extenso darle una respuesta en ellos, desde cada uno de ellos, pero quisiera partir sobre el primer tema de la relación entre María de Guadalupe o el guadalupanismo y el cuidado de la casa común. Déjeme comentarle que los periódicos desde la década de de los 90, 1990 para acá, como bien sabemos, muchos periodistas son, bueno, la mayoría son más bien muy observadores y muy críticos. Entonces, cuando había algunas reuniones de Greenpeace aquí en México, por ejemplo, que pues alardean del cuidado del medio ambiente, ¿no? Al final de esas reuniones, conferencias, paneles, seminarios, congresos, etcétera, resulta que el lugar donde se habían reunido, algún estadio, algún parque, algún lugar, quedaba lleno de basura desechable, ¿no? De vasos, de platos, de cucharas. Y entonces, pues la mofa, ¿no? Entonces, no solamente para con nosotros en la iglesia, eh, sino que inclusive movimientos de defensa del medio ambiente, de cuidado del medio ambiente, a veces no son conscientes de que la reunión de mucha gente, pues implica una logística y sobre todo una visión del cuidado del medio ambiente, precisamente. Recuerden que hoy día se nos insiste en que no imprimamos, de preferencia que no imprimamos aquello que no vamos a ocupar mucho. Si no vas a ocupar mucho algo, que pues no lo imprimas. Que doy clases en un colegio donde las madres que son carmelitas de la del Carmelo, tienen prohibido que se organice un evento, un festejo o un festival, ¿no? Inflando globos, ¿no? Porque el globo es muy contaminante, sobre todo en el ámbito de los animales marinos y muy peligroso, igual que el unicel. Entonces, por supuesto que nos falta esa conciencia y a nivel, por ejemplo, de nuestras parroquias, colegios católicos, etcétera, etcétera, tendríamos que preguntarnos cómo anda nuestra pastoral ecológica.
tendría que haber una mayor profundización y toma de conciencia de cómo estamos, qué tan en serio estamos tomándonos esto. Usted habló de bueno, habló de varios temas, pero quise rescatar este y el otro, el de la ternura. Usted habló del de la ternura, que en mi exposición la estoy contraponiendo a la violencia, a una sociedad violenta, opresora. Por supuesto que hace falta esta mayor ternura. eh, en una madre es más, como que es más fácil que se manifiesten estas muestras de ternura, pero en un varón, en un papá, por ejemplo, es más difícil. No estoy exponiendo clichés ni estoy dando pues prejuicios de mi parte, pero es lo que uno percibe, ¿no? Diariamente en el ejercicio de la misión que Dios nos ha encargado. Y por eso es que de ahí la importancia de una formación en torno a a, a lo, a lo urgente de relaciones desde la lógica de la ternura, desde el ámbito de la ternura, del respeto, de la compasión. Eh, Habló de más temas, ¿verdad? Pero vamos a dejarlos tal vez para el final de nuestra exposición. Inicio con esto de los 7 senderos de espiritualidad que brotan del evento guadalupano. Nuevamente quisiera agradecerle su intervención, hermana Mari. Muy lúcida. Gracias, Muy bien. gracias. 7 senderos de espiritualidad que brotan del evento guadalupano. 7 senderos de espiritualidad que brotan del evento guadalupano. Primer sendero, la Virgen de Guadalupe nos propone una espiritualidad de la compasión. Aquí está nuevamente sobre la mesa algo de lo que acabamos de hablar, ¿no? La hermana María y un servidor, y que ustedes también, la mayoría de ustedes hermanos, estarán de acuerdo con un servidor. El cardenal, el cardenal Balta o para nosotros Walter Kasper, cardenal eh, alemán, perdón, el cardenal Walter Kasper tiene un libro que se llama La Misericordia. La Misericordia, publicado por Salterre, es una obra muy interesante que influyó mucho en en el ministerio del Papa Francisco, como él mismo lo dijo, ¿no? No fue el único libro, no fue el único autor, hubo otros autores más, pero la lectura de esta obra, él mismo lo dijo, me hizo mucho bien, en palabras del Papa Francisco. Por lo tanto, la misericordia, que es un sinónimo de compasión, es una de las primeras exhortaciones que nos hace la Virgen de Guadalupe a vivir, a manifestar. Si ustedes me preguntaran eh, en la Biblia, ¿en dónde aparece con más fuerza la compasión de Dios? Pues, por ejemplo, cuando el pueblo está sufriendo, cuando el pueblo está en Egipto, Dios siente compasión por el pueblo y envía a Moisés. Cuando el pueblo, muchos siglos después, está en Babilonia, es llevado, bueno, no todo el pueblo, pero sí muchos del pueblo, los más importantes son llevados a Babilonia en el año 589 y 587 antes de Cristo. También Dios va a manifestar su compasión para hacer que el pueblo regrese del destierro. Cuando el pueblo sufre la destrucción de la ciudad de Jerusalén y de su templo, Dios va a manifestar compasión. Eso aparece de manera muy vívida en el libro de las Lamentaciones. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús mira a las multitudes que tienen hambre, a las multitudes que ya llevan 3 días sin comer, siente compasión hacia ellas. Pero si ustedes me preguntaran cuál es el libro de la Biblia
en donde más se nos habla de este tema, yo diría, junto con otros autores, que es en el Evangelio de Lucas. Porque fíjese, en Lucas hay un samaritano que se compadece de un pobre hombre al que habían asaltado. Hay un padre del hijo pródigo que se compadece de su hijo. Un sepelio en donde un joven es llevado a sepultar en el pueblo de Naim, en donde Jesús se compadece de aquella mujer, la viuda de Naim, y le resucita a su hijo. Y en el cántico de Zacarías, al principio del Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, es Dios mismo el que se compadece, porque dice el cántico que por las entrañas de misericordia de nuestro Dios nos ha visitado un sol que nace de lo alto, o sea, Cristo Jesús, ¿no? Entonces Dios se compadece y por eso es que tiene mucho fundamento este sendero espiritual de María de Guadalupe que es este sendero precisamente de la invitación a vivir una espiritualidad de la compasión. ¿Ok? Eh, un segundo sendero de espiritualidad guadalupana es precisamente esto a lo que hacía referencia la hermana Mari, es decir, una espiritualidad de la ternura y del cuidado mutuo. Qué importante es a los niños desde pequeñitos educarlos en en esta sensibilidad a favor de las personas discapacitadas o de las personas que están pasando por una enfermedad o de los ancianitos para ayudarles a manifestar ese cuidado hacia ellos o hacia ellas, ¿no? Una espiritualidad pues del cuidado mutuo. Y María Santísima con su presencia entre nosotros nos va a manifestar precisamente eso, que ella está dispuesta a ofrecernos su cuidado, su atención, su ayuda y su misericordia. ¿Ok? Entonces estamos pues ante la importancia de una palabra, y no solamente de una palabra, sino de un gesto compasivo y de unas acciones compasivas que son las que ella nos manifiesta. ¿Ok? Continuamos. Siguiente sendero de espiritualidad que brota o que es uno de los frutos de la espiritualidad guadalupana, de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, tiene que ver con una espiritualidad sanante y sanadora, una espiritualidad terapéutica. En la iglesia existe desde hace mucho tiempo algo que se llama pastoral de la salud. Y tenemos que insistir más en en esta dimensión de la pastoral, porque si no formamos comunidades sanadoras, comunidades sanas, en primer lugar, sanas, donde no haya pues envidias, chismes, calumnias, ataque mutuo, protagonismos, etcétera, sino más bien actitudes sanadoras, pues entonces no habrá una espiritualidad eh, terapéutica, una espiritualidad muy cercana a la terapia, que es el ámbito propio de de la psicología, ¿ok? Y también de la fisioterapia. Eh, pero recuerden que hay un principio de la filosofía que dice nadie da lo que no tiene. No podemos sanar o ayudar a sanar si no estamos luchando por estar sanos, quienes pretendemos ayudar a sanar, ¿no? Tenemos que esforzarnos por ir buscando también nuestra propia sanación. Aunque hubo un escritor que trabajó mucho en los centros, El Arca, allá en Canadá, ¿no? Y que fue uno de los grandes escritores del siglo XX, eh, el padre Henry Newman, que, que escribió
El pájaro herido, una de sus obras clásicas, el sanador herido o el pájaro herido. Toma la figura de que un pájaro puede sanar a sus polluelos, aunque esté herido una mamá pájara, por ejemplo, eh, pues puede sanar a los suyos. ¿Por qué? Porque su amor de madre le lleva instintivamente a ayudarle a sus crías, a sus polluelos, a sanar a sus pajarillos, ¿no? Entonces, Henry Newman, que se dedicó, repito, ¿y qué son esos centros del Arca? Eran centros para atención de personas con problemas mentales, con enfermedades mentales. Él se dedicó mucho a ayudarles, pero al mismo tiempo fue un prolijo escritor de obras de espiritualidad, Henry Newman, ¿no? Entonces, qué importante esta espiritualidad que brota de la Virgen de Guadalupe. Cuarto sendero de espiritualidad guadalupana es el de una espiritualidad de la cercanía amorosa y de la solidaridad. Recuerden que así como María se solidariza con Isabel y va a ayudarle a su pariente cuando ella llevaba ya 6 meses de embarazo, la que sería madre de San Juan el Bautista, también en 1531 se solidariza con nosotros en el Tepeyac, ya bajo el nombre de Guadalupe, ¿no? María de Guadalupe, para mostrarnos su solidaridad, su ayuda y su amor, un amor cercano. Entonces, esto no solamente es una insignia de la pastoral social en la iglesia, el de la solidaridad, sino también debería ser una insignia de cada católico, porque imitamos a María, porque estamos imitando a Jesús, que fue solidario, que fue cercano en su amor hacia los más pobres y hacia los enfermos. Quinto sendero de espiritualidad que brota de María de Guadalupe o del evento guadalupano es el de una espiritualidad teocéntrica. Recuerden que si, si el centro, si en nuestra devoción a María de Guadalupe el centro no es Dios, el centro no es Cristo y el Espíritu Santo, entonces estamos cometiendo un error, porque ella no es la meta en sí misma, no es el fin de nuestra fe, sino el fin es Dios, el fin es Cristo, el fin es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso la espiritualidad de la Virgen de Guadalupe es una espiritualidad teocéntrica. De hecho, de quién habla con San Juan Diego? De Dios, ¿no? Yo soy siempre María de Guadalupe, madre del Dios por quien se vive, del Dios verdadero, ¿no? Así le dice a San Juan Diego. Y así nos dice al pueblo de México y a toda la humanidad a través de San Juan Diego. El sexto sendero de la espiritualidad guadalupana es el de una ecoespiritualidad. Esta materia también existe dentro de la teología, la ecoespiritualidad, es decir, una espiritualidad respetuosa para con el cosmos, una espiritualidad de un gran amor, de un gran cuidado y compromiso con el planeta y con la Madre Tierra. Cuando hablo de Madre Tierra, aquí no estoy diciendo, para que no me vayan a malinterpretar, aquí no estoy diciendo que la Tierra sea como una madre de carne y hueso, sino aquí lo que estoy diciendo es eh, y ni tampoco estoy diciendo que la tierra sea casi casi como un dios, porque ha habido culturas que la han adorado casi como un dios o como una diosa a la tierra, igual que lo hacen para con el sol o para con la luna, sino lo digo en el sentido de que fuimos creados del barro de la tierra, es decir, parte de nuestra esencia como humanos está en contacto íntimo con la tierra, y no solo con la tierra, sino también con el cosmos. En ese sentido, y hablando desde el punto de vista metafórico y también místico, somos polvo de estrellas, somos polvo de muchos astros que hay en el cosmos, y en ese sentido estamos unidos al cosmos. En ese sentido solamente es cierto que
Dios no hizo a su imagen y semejanza ni al planeta Tierra, ni a ningún otro planeta, ni al Sol, ni a la Luna, ni a las estrellas, ni al aire, ni al mar, etcétera, ni a los animales siquiera, sino solamente a nosotros. Y en ese sentido nos distinguimos de todos los demás seres vivos. Pero sí lo digo en el sentido de que formamos parte en de manera parcial, por lo menos, en nuestro en el ADN de nuestro cuerpo, de los demás, de la demás materia creada, como es la tierra, ¿no? El polvo de la tierra, como es el cosmos y todo esto. En ese sentido estamos hablando este postulado. Número 7, postulado número 7. Y para finalizar, María de Guadalupe nos lleva de la mano para vivir una espiritualidad de la esperanza. Es decir, nuevamente resalto lo que ya el Papa Benedicto XVI había escrito hace unos años atrás en una encíclica que a mi parecer no se le dio no se le prestó mucha atención. Spes Salvi, eh, se llamó esta encíclica Salvados en la Esperanza, del Papa Benedicto XVI, en donde el Papa eh, aborda pues esta virtud teologal de la esperanza después de haber abordado la virtud teologal del amor en su encíclica, ¿no? Sobre el amor. Y después en otra encíclica va a abordar la virtud de la fe, ¿no? Que cuando está escribiendo esa encíclica es cuando el Papa Benedicto va a fallecer, va a partir a la casa del Padre y el Papa Francisco culminará esa encíclica sobre la virtud de la fe. Entonces, Spes Salvi es una encíclica, repito, que aborda el tema de la esperanza y la Virgen de Guadalupe por igual nos lleva de la mano para vivir desde esta espiritualidad. Sin esta esperanza en nuestras almas, eh, estoy completamente convencido que no hubiéramos sobrevivido a la pandemia que nos azotó durante poco más de 2 años. Fue una prueba bastante grande y gracias a la esperanza, gracias a la fe, a la ayuda mutua, al consuelo mutuo, pudimos sobrevivir a esa pandemia, aunque obviamente las lágrimas nos acompañaron por la muerte de muchos seres queridos, ¿no? Que perdieron la batalla contra contra este virus del COVID. Y bueno, de alguna manera el Señor probablemente determinó así, ¿no? Que nuestros seres queridos, en mi caso mi papá, ¿no? Pudieran partir hacia su casa celestial. Y bueno, pues la pandemia fue el pretexto, ¿no? Fue más que el pretexto, el contexto desde el cual Dios le dijo a estos seres queridos, bueno, ya ven a la casa de tu padre, ven al banquete preparado para ti, ¿no? Y para mis demás hijos, para tus hermanos. Entonces, estamos pues ante la grandeza de un mensaje como es el de la Virgen de Guadalupe, cuya espiritualidad, cuya antropología y cuya exégesis, que es lo que realizamos ustedes y yo hace 15 días del documento Nican Mopogua, eh, y aunque no abordamos el otro documento, el Nican Motecpana, pero que ahí viene contenido desde el punto de vista del manuscrito, desde el punto de vista del papiro como tal, de los estudios de papirología del Nican Mopogua, viene contenido el mensaje de Dios para nosotros a través de la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues
con esto finalizo la primera parte de nuestra ponencia de esta noche. Y pues no sé, padre, si darles la palabra a los hermanos o tener un breve descanso, o no sé, de acuerdo al programa de nuestra ponencia, usted nos dirá. Ah, pues yo sugiero continuar y antes de cerrar, vamos a un espacio para preguntas y respuestas. De acuerdo, con gusto, padre. Pues vamos a continuar. Ahora les voy a compartir lo que yo ya les había, ¿no? Anticipado de que hay un gran mm, guadalupano, un gran estudioso del evento guadalupano, eh, quien nos insiste a través de sus ponencias, de sus conferencias, de sus escritos, de sus investigaciones, cómo la Virgen de Guadalupe manifiesta a través de su participación, la grandeza de su imagen, la grandeza de su mística y la grandeza de Dios a través de ella, a través de la Virgen de Guadalupe. Esto lo vamos a ver a continuación en el fragmento de un video que les voy a compartir sobre sobre la Virgen de Guadalupe. ¿No? Entonces el video se llama Música en el manto de la Virgen de Guadalupe. Música en el manto de la Virgen de Guadalupe. Es un, es un, este, ¿Sabías que transcribir textos es o un gran lecturas autor que remotamente si no lo puede ayudar conocían, con el trabajo pues remoto? ojalá que lo sigan a partir de ahora, le sigan en su canal y toda la cosa, ¿no? Entonces vamos a poner atención, de favor, y pues les sugiero tomar nota, alguna nota de algo que les llame la atención de de esta ponencia, ¿no? Están altísimos, todos están altos, ¿verdad? Son de Mérida. Fernando, si me hace usted el favor de pasar acá. Pásele. Pero nada más oyen el acento y es de Mérida. Entonces, con Fernando nos conocimos hace mucho tiempo. Somos muy grandes amigos, hermanos, hemos estado conviviendo en todo esto juntos, la Virgen de Guadalupe nos ha unido, no cabe duda, y con toda su familia. Y él es especialista en la cuestión de números, es contador público, especialista en matemáticas, ha estado en muchas instituciones, pero tú has dado clases especialmente en la universidad. Anáhuac y Wadi, Yucatán. Eso. En la Náhuac, ¿y cómo se llama la otra? La Universidad Autónoma de Yucatán. La Autónoma de Yucatán. También has has tenido tu doctorado honoris causa de parte de Academia Pontificia Mariana Internacional del Vaticano. Exacto. Somos miembros de la Academia Internacional Mariana de allá del Vaticano, Pontificia, y él ha dictado también conferencias allá, lo han nombrado miembros, así que somos colegas en ese sentido también. Hace mucho tiempo, cuando él presentó una primera obra, ¿te acuerdas cómo se llamaba tu primera obra? Tilma Guadalupana revela sus secretos, padre. La Tilma Guadalupana revela sus secretos. 2002. Año de la canonización. Ok. Y entonces, después pasa el tiempo y yo ya estaba en la universidad. ¿En qué año que me decías de la música? La Lumen Gentium. Estabas tú. Fue en el 2005, 6 por allá. Por ahí. 2005 me dice que había descubierto que surge música de la imagen de la Virgen de Guadalupe.
lo primero que su servidor dijo: eso es un fraude. Así le dije. Así le dije. Creo que lo asusté un poco, pero tal cual. Eso es un fraude, eso no es cierto. ¿Cómo sales con esa punta? Bueno, quién sabe qué tanto te dije, ¿verdad? Así es, padre. Y él, quiero hacer notar, además de científico que es, tiene una humildad, porque cualquiera hubiera dicho, este padrecito, y se va, ¿no? Cualquiera. Sin embargo, él dijo, por favor, escúcheme, déme tiempo, escúcheme, que no sé qué. Y entonces, efectivamente, vino a la Ciudad de México, a la Universidad Lumen Gentium, donde yo estaba, me mostró todo y caray, me sorprendió. Y luego todo eso lo confirmamos con otras personas. Y a partir de las 6:45 quedaron más perfectas en el cielo. Pero ya a partir de las 6:57, como gira la tierra, van quedando debajo del horizonte las otras estrellas. Entonces las que tienen la Virgen de Guadalupe están encima, arriba del horizonte, en la bóveda celeste. Vean ustedes este planisferio que le mostraron, y aquí están las constelaciones, están resaltadas con negro. Vean que no se intercala ninguna, y vean cómo tiene la curvatura del manto de la Virgen de Guadalupe en un planisferio Mercator, que ya les explicaron de qué consiste. Aquí están todas, ¿no? Y aquí tienen el planeta Júpiter allá arriba, y en la imagen aquí tienen las constelaciones, que son partes parciales de las 12 constelaciones, y que se encuentran en el cielo de México a las 6:45 de la mañana del 12 de diciembre. Y aquí viene una cosa que les dije: pregúntenme de Júpiter, porque muchos antiaparicionistas, que no creen, me dicen, ¿cómo vas a encontrar a Júpiter si tiene pura estrella? Y la Universidad de Yale, que revisó mi estudio, me hizo una serie de preguntas y me dije, ¿cómo pudiste identificar a Júpiter? Le di todos los datos, ¿correcto? Y todos quedaron conformes. Pero vean por qué. Aquí viene la cosa. Miren, ven ustedes cómo está allá Júpiter. Ven cómo está Escorpión, que tiene 3 estrellas. Y ven cómo está Libra, la número 8. Entonces Libra es como una L, en medio está Júpiter, y queda Júpiter entre Escorpión y entre Libra. Vean el cielo de México de las 6:45 de la mañana del 12 de diciembre de 1531, en el planisferio Redshift 7. Aquí tienen, aquí está Libra, la estrella del centro. Todas esas estrellitas que ven, las pone el planisferio, pero tienen más de 8 de magnitud, no son simplemente a la vista. La única a la vista está perfectamente aquí, que es Júpiter. Inmediatamente después están las estrellas de Escorpión. Pero ¿por qué no trajo su planetita la Virgen de Guadalupe? Como les dije al principio, nos dio la tarea a nosotros la Virgen de Guadalupe, como fue tarea de los indígenas, saber que las nubes eran divinidad, saber que el lazo negro era embarazo, saber que el Nahui Olin era el verdaderísimo 10 por Ñancevir. ¿Por qué lo supieron los indígenas? Porque ya lo habían vivido, ya lo habían estudiado, ya era su cultura. Pero a nosotros en este presente, en este futuro, también nos lo está diciendo, pero con nuestra tecnología que no tenían ellos. Entonces, actualmente, señores, me fui de espaldas, porque cuando yo terminé el último capítulo de la Sábana Santa, que tiene el libro aquí, a las 4 de la mañana sentí una iluminación, me levanté, y de 4 de la mañana hasta las 12 de la noche terminé el último capítulo. Y cuando tuve lo de la música, para terminar
de recibir las sensaciones, me pasó exactamente lo mismo. Y hace un mes, estos nuevecitos, sentí lo mismo con respecto al planeta Júpiter y otras cosas que les voy a platicar. Y la tecnología ha avanzado. Y aquí vean ustedes esto. La estrella central del Libra se llama estrella Loven LG9 HR 5530. Vean la magnitud, ascensión recta 14, la declinación 30. Vean la correlación de 14 a 15 del planeta Júpiter. Vean la correlación de 3 a 16. ¿Y qué dicen los científicos? Los planetas se forman alrededor de una nueva estrella al condensarse en un disco de gas molecular y polvo incrustado dentro de una nube molecular. Las condensaciones aumentan hasta convertirse en planetas gigantes. Señores, la Virgen de Guadalupe nos trajo originalmente la estrella que se transformó en un planeta gigante, Júpiter. Nada más nosotros, en este presente, en el futuro, nos podríamos dar cuenta. Pero hay algún mensaje, porque dicen, nosotros estamos de acuerdo porque las constelaciones, ¿qué mensaje traerían? Suficiente, la reina del cielo trayendo una muestra del cielo. Pero la tecnología, ¿cuál? Con este nuevo telescopio que están descubriendo, se van a descubrir esas cosas. Como un científico con ALMA, que es un telescopio, ha descubierto esto. El doctor Thorsten Klein menciona que Júpiter es el planeta más viejo del sistema solar. Ya lo sabíamos, no dice nada nuevo. Pero dice, su rápido crecimiento tiene implicaciones de gran alcance en lo que respecta a la comprensión temprana. Estamos tempranitos ahorita del sistema solar y en la formación de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Pero escuchen lo que dice. El hecho de que tengamos material que inicialmente se formó más allá de Júpiter es un hallazgo completamente nuevo y sorprendente que cambiará radicalmente la visión que tengamos de la historia temprana del sistema solar. Aquí está la nueva investigación, queridos nietos. Con la nueva tecnología que venga, nos está marcando la Virgen de Guadalupe atrás de Júpiter, que va a haber un cambio de historia de cómo contemplamos el sistema solar. Y me pregunta qué mucho es más allá de la Virgen de Guadalupe. Hay mucho más, conforme avance la tecnología. Lo que impresionó a los astrónomos es esto que les mostraron, que las constelaciones están a la inversa. Vean ustedes la cola de Escorpión a la izquierda de ustedes, que es el cielo. El planisferio es una fotocopia, es una fotografía del cielo en la misma posición. Pero la Virgen de Guadalupe, si tuviese la cola de Escorpión, la tendría de esta forma. Tiene las 3 estrellas, la tiene a la derecha. ¿Qué pudo haber sucedido? Aquí va una simulación para que todos comprendamos, como me pidió el padre Chávez, que sea sencillo. Los astrónomos no lo comprenden porque ellos no saben explicar los milagros. Este era el cielo de México, y aquí tienen a Dios Padre. ¿De qué mano derecha tiene? En su mano derecha está la cola de Escorpión. Y en la Virgen de Guadalupe, esto pudo haber sucedido. La tiene en su mano izquierda y todas las constelaciones están a la inversa. Esto es lo que sucedió. Eso es lo que no pueden comprender. Investigadores llegan cuando
encuentran algo que no es explicable, no pueden decir es un milagro. Para nosotros los creyentes y los que sabemos los mensajes que nos están avanzando, para mí es un milagro. ¿Por qué? Miren, hagan de cuenta que tienen a Dios Padre del cielo y a la Virgen de Guadalupe. No hay que dar cuenta real, trae a su Hijo Jesucristo, como si la Virgen de Guadalupe le dijese: Dios Padre, aquí estoy con tu Hijo en mi vientre como mandaste, mira tus constelaciones en mi manto. La posición de las constelaciones que tiene la Virgen de Guadalupe no se ven de la tierra al cielo, sino del cielo a la tierra. Si solo la idea de abrir los libros te da ansiedad, Algor es el compañero de estudio que necesitas. Y me dicen, Fernando, por allá dice que un pintor indígena pintó a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Muy bien, pues tendría que haber sido astrónomo. Muéstrame qué pintor de ahorita está pintando las constelaciones que tiene la Virgen de Guadalupe original de su camerino. Muéstrame un pintor que en 15 minutos o 20 minutos pinte las constelaciones viendo el cielo de ese momento en 15 minutos, porque a los 20 minutos ya desapareció una. La tendría que pintar en 12 años. Pero también este pintor tendría que ser astronauta, porque la constelación en distancia, años luz, que tiene la estrella más lejana de la Virgen de Guadalupe está a 1500 años luz de distancia. Vamos ahora con la cuestión de la música. La cuestión de la música. Voy a Pitágoras y tiene una leyenda. Saqué ya este libro que aquí lo tienen, después de todo este estudio que van a ver. Y busquen ustedes en internet la música de Pitágoras. Ahí está. Resulta que Pitágoras en un momento pasaba, pero no soy músico, pero sí matemático. ¿Qué hice? Diseñé un rectángulo perfecto. De las fotografías que tomó el padre Chávez en el camerino, de las que yo tomé, de las que tomó mi nieto Daniel, tomé la más perfecta, directa de la foto del camerino. La traje en proporción, la puse en el centro del rectángulo perfecto y con computadora desvanecí los colores. Y dije, ¿cuántas estrellas tiene? 46. Entonces trazo una línea vertical en el centro y 23 líneas de cada lado. Partiendo del centro, 1, 2, 3, 4, 23. Y partiendo del centro, 1, 2, 3, 23 del otro lado. Como ustedes ven, cada línea y cada espacio tocaba una flor o tocaba una estrella. Ya eran como 4 o 5 pentagramas. Ahora vamos a, de estos pentagramas, el autor pidió obviamente a músicos, a una sinfónica de la Ciudad de México que ejecutara ese pentagrama o esos pentagramas que surgieron precisamente de las estrellas del manto de la Virgen de Guadalupe, y vamos a ver vamos a escuchar el resultado.
díganme si ponemos la pintura 1, 2 y 3 o cualquiera de Miguel Cabrera aquí, ¿saldrá música? ¿No? ¿Por qué? Porque las estrellas están en posiciones completamente al azar. Porque las flores están completamente al azar. ¿Sabe qué sale? Chu, chu. Y eso es lo que convenció al padre Chávez para decirme que no es fraude. Escucha la original y escucha la pintura. Bueno, me pidieron autorización para grabarla con arreglos musicales. Han hecho varias. Porque hay personas que cotizaron muy poco tiempo y aún así reciben pensiones más altas que la mía. Pues bueno, siempre. Pero en Mérida acabamos de estrenar con la Orquesta Sinfónica Viena Music, con el maestro Carlos Milán, este arreglo musical para orquesta sinfónica que ya está dando la vuelta al mundo. Esta es tomada directamente del concierto del Teatro Perón Contreras de la ciudad de Mérida. Tomada de la original, pero con acompañamientos de sinfónica. Ahí está el maestro. Ahí está. Ok, pues entonces
Fernando Ojeda, recuerden el nombre de este investigador de hace muchos años, empezó en la década de los noventas acerca del misterio guadalupano. Tiene varios libros, participa de el Instituto Guadalupano que está en la Basílica de Guadalupe, es decir, el Centro de Estudios Guadalupanos de la Ciudad de México. Y pues este hallazgo de poder, de encontrar a través del valerse pues de los músicos especialistas en esto, encontrar música en el manto de la Virgen fue uno de los hallazgos más impresionantes que se han tenido, aparte de lo que ya sabemos ustedes y yo de las figuras que aparecen en las pupilas de la Virgen María, de su manto, de su íntima conexión con el cosmos de aquella mañana del 12 de diciembre, 6:15 de la mañana, en donde, de acuerdo a los estudios cronológicos y cronométricos, se aparecería la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego por última vez en el Cerro del Tepeyac. Pues muchas gracias. Con esto termina mi participación y les cedo la palabra. Gracias, Padre Arturo. Gracias, hermanos.